Bueno, vamos aquí a hacer el último bloque de este tema de legislación deportiva, que no queríamos dejar de, digamos, advertir y poner en conocimiento algunas particularidades, que bueno, por lo menos para tener en claro que existen algunas cuestiones que se pueden hacer ante determinadas circunstancias. Más si los asistentes al curso son abogados, dirigentes, deportistas, que hay posiblemente en algunas ocasiones otras vías jurídicas para explorar. Concretamente nos estamos refiriendo a que estuvimos hasta ahora viendo las leyes, las principales leyes nacionales en Argentina. Recordemos que también están las constituciones provinciales que citan el derecho al deporte como un derecho fundamental, y a su vez algunas provincias tienen como materia originaria en su competencia el deporte. Hay leyes provinciales sobre el deporte. En su momento, antes de esta ley del derecho al deporte, algunas provincias tenían de formación, algunas provincias tenían alguna ley de derecho de formación en sus provincias, pero por ejemplo hay legislación respecto de la habilitación de gimnasios, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, patrocinio de actividades deportivas, algunos beneficios fiscales. Bueno, hay provincias que tienen sus propias normas locales. Eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de la pirámide de toda la legislación que nos vamos a manejar. Después vamos a encontrar algunas cuestiones, por ejemplo, de responsabilidad por daños. No hay prácticamente nada específico en regulación, ni de leyes y de normas reglamentarias poco, sobre cuestiones de responsabilidad por daños. Pero, sin embargo, si existe un daño vinculado a una actividad deportiva, el hecho de estar dentro de un ámbito vinculado al deporte, posiblemente las consecuencias jurídicas, las responsabilidades sean distintas o tengan sus particularidades en relación a, por ejemplo, un daño que se genera por un accidente de tránsito. Las leyes, la ley de Código Civil y Comercial se va a aplicar el mismo, pero acá va a tener que ser transversalmente tamizadas y atemperadas por cuestiones reglamentarias, ¿no es cierto? Así que bueno, también tener en cuenta que si bien no hay especificidad en otros temas, sí el estar dentro de la actividad deportiva puede generar respuestas legales distintas. Bueno, no quisimos entrar también en la materia de violencia en espectáculos deportivos. Argentina tiene una normativa especial en violencia en espectáculos deportivos, y queremos completar todo este panorama jurídico con la cuestión de los reglamentos federativos. Entonces dijimos, tenemos todo un área de legislación estatal, sea nacional, provincial, incluso algunas resoluciones, digamos, de los municipios vinculados al deporte. Esto por un lado. Por el otro lado, buena parte de toda la actividad del deporte va a estar regulada por justamente las normativas federativas internacionales, nacionales. Ahí va generalmente digamos, desde allí va a salir la gran cantidad de cuestiones de cómo reglamentar el deporte. Tenemos que pensar que el deporte es una actividad privada, nació como una actividad privada y se autorreguló. El Estado en un momento determinado de su evolución, al principio ya del año 1930, 40, empieza a entender los estados que, bueno, el deporte hay que mirarlo ya no como solo una actividad privada liberada a las fuerzas de autorregulación, sino que, claro, el deporte tiene claramente cuestiones vinculadas a derechos fundamentales como la salud, la cultura. Entonces empezaron a regular. Y en ese choque de normas, en general conviven sin ningún problema. El esquema es reglamentación federativa, autonomía absoluta. Ahora, esa reglamentación propia de las federaciones van a tener un límite. Van a tener un límite que es el orden público de las leyes generales de los estados. O sea, tenemos
Leyes específicas del deporte, como las que vimos recién, regulan determinadas materias. Reglamentaciones federativas, que son básicamente la fuente legal principal en el desarrollo del deporte. Ahora, estas reglamentaciones, si bien son autonómicas, si bien contienen un amplio grado de libertad que los estados le dejan, se va a chocar con la frontera del orden público. Si no, serían paralegales. El deporte va a tener un privilegio. ¿Por qué va a tener el privilegio de hacer lo que quieran? No, hagan lo que quieran en la medida que no afecten derechos fundamentales. Y en esa tensión está lo que siempre denominamos el clásico de los clásicos, el mayor clásico jurídico que hay en el deporte, que es el control de legalidad. ¿Y cómo es el esquema? Bien, la justicia va a controlar que los reglamentos federativos no excedan sus competencias y no afecten el orden público, o no afecten normas de relevancia que son genéricas para toda la sociedad. Bien, son múltiples los casos que vamos a encontrar en los cuales sentencias declararon la ilegalidad, en algún caso la inconstitucionalidad de reglamentos federativos. Tengamos en cuenta que este control se va a hacer en los distintos ámbitos. Si es un reglamento de la FIBA de básquet, tendrá sus propios controles. La FIFA tiene sus propios controles, que realmente a la hora de la verdad son bien pocos, porque se supone que la apelación de las decisiones de FIFA van al TAS, no se supone, van al TAS, que está en Suiza. Cuando alguna vez hacemos algún planteo de control de legalidad, ¿qué te dicen ahí? No, mirá, nosotros somos un tribunal de arbitraje, nosotros tenemos el imperio de poder establecer si se afecta al orden público o no. Nosotros hasta ahí no llegamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El Tribunal Federal Suizo, que prácticamente rechaza todos los recursos de laudos que provienen del TAS. Por lo tanto, los controles son muy escasos. Es cuando después pasa con algún tema, los controles de FIFA, pasan a algún afectado a un orden local que plantea la arbitrariedad de estas decisiones. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Lo mismo va a pasar con los reglamentos nacionales, algún reglamento de la Federación Argentina de Hockey o de fútbol, la que sea. Vamos a encontrar que la justicia ordinaria va a hacer ese control. Por ejemplo, otras cuestiones que puede controlar, según las circunstancias, es un procedimiento disciplinario dentro de una federación. ¿Son revisables por la justicia ordinaria? En principio no, salvo que se haya violentado una garantía constitucional al debido proceso. Entonces sí, va a ir la justicia ordinaria y le va a decir, mirá, este procedimiento es nulo y o dicta decisión o pide que dicte una nueva decisión el Tribunal Federativo. Como ven, hay todo un mecanismo. Lo que pasa en el deporte, en el internacional, y sobre todo en el fútbol, el esquema es muy complicado para hacer estos verdaderos controles de legalidad, ¿no? Que creo que en algunos casos ameritan que sean claramente controlados. Pero bueno, la realidad es que no tenemos en algunos casos esas herramientas. Vamos a poner algunos ejemplos de este control de legalidad. Por ejemplo, hay sentencias en Argentina, y son varias, las relacionadas con los menores de edad, ¿no? Los deportistas menores de edad que, siendo amateurs, quieren ir de un club a otro. Y hay sentencias que tratan este tema y la afectación de las garantías constitucionales en el ámbito nacional, y hay otras que, por ejemplo, es del ámbito internacional. Por ejemplo, en el ámbito nacional, muchas sentencias relacionadas con menores establecen que la reglamentación, en este caso de AFA, es inconstitucional, ¿no? ¿Por qué? Puntual. Porque la AFA en su reglamentación establece que un futbolista menor de edad, también mayor de edad, pero vamos a enfocar en el tema de menor de edad, solo puede ir a otro club en la medida que el club de origen preste la conformidad o esté 2 años sin participar en competiciones oficiales. Bien, hay chicos que por la razón que fuera se quieren ir a otro club, en la misma ciudad o en otra ciudad. Entonces no lo habilitan. La AFA, siguiendo su propia reglamentación, dice, mirá, el club de origen no me presta conformidad, estuvo jugando en los últimos 2 años, compitiendo, por lo tanto no te puedo
dar el transfer hacia otro club. Esto fue cuestionado en la justicia ordinaria y en general los jueces hablan de la inconstitucionalidad de ese reglamento federativo. Múltiples son los argumentos, pero uno de ellos dicen que se está afectando la garantía constitucional a la libertad de asociación. Si yo soy un deportista amateur, otra cosa es el profesional, que entramos en el régimen laboral, que es otra naturaleza. Ahora, si soy amateur, estoy dentro del ámbito de la libertad de asociación para practicar un deporte, ir a una biblioteca o lo que fuera. Entonces, al estar este derecho lesionado, considera que la reglamentación de AFA en este caso se excede en sus competencias de poder reglamentar la transferencia de pases y la declara inconstitucional. Así que ahí vemos un control de legalidad que hizo que hace en forma permanente la justicia ordinaria de un reglamento federativo versus una garantía constitucional, y obviamente debe progresar la garantía constitucional. Esto también es bastante común, este control, en los aspectos laborales. Hay distintos deportes, como dijimos básquet, como es el vóley, o mismo en el fútbol, en las ligas locales, que en la práctica se dan todas las notas de una relación laboral, y sin embargo están vinculados por un contrato de beca, un contrato de locación de servicios, o por nada. Se registran como amateur y ya está. Bueno, eso es suficiente, según los reglamentos federativos, están bien encuadrados. Ahora, según la normativa laboral, ahí hay una infracción. En algunos casos estamos hablando, obviamente, cuando se den las notas, ¿no? Y esencialmente cuando se le pague en forma encubierta unas cantidades, que son como salarios encubiertos. Entonces, la justicia laboral hace un control de legalidad y dice, mira, estos reglamentos pueden decir lo que se quieran, que tienen que ir a través de una locación de servicios, o que son amateur, no importa. Acá lo que importa es la realidad de los hechos. Y por lo tanto, controlan esa norma federativa y la dejan sin aplicación, y en tal caso, digamos, es de la ley de contrato de trabajo la que prevalece, obviamente. Hubo casos también cuando dijimos de menores en el ámbito internacional. Una de las sentencias de una cámara ahí de Mar del Plata, civil y comercial, que fíjense qué interesante el tema, es una cuestión de dos chicos ecuatorianos que vienen a la Argentina y menores de edad, y bueno, iban a ser registrados en un club, y cuando lo iban a registrar, dijeron no, pero no cumple con el reglamento de FIFA de transferencia internacional de menores, no se cumplían los requisitos. Entonces los menores fueron a la justicia ordinaria y dijeron, pero ¿por qué nosotros vamos a estar, según la Constitución argentina, vamos a tener un trato discriminatorio respecto de uno nacional? O sea, que yo venga de afuera para inscribirme en un club, asociarme mientras vivo acá, ¿por qué me discriminan respecto de un argentino que vive acá y practica deporte acá? Obviamente la Constitución no admite ese tipo de discriminación. Y, muy interesante, este tribunal ordena, en cualquier caso, la inconstitucionalidad o inaplicabilidad del reglamento de FIFA en este caso, y permite que estos dos jugadores se inscriban en un club argentino, por más que no cumplan con el reglamento de FIFA, que la justicia argentina entendía que no cumplía con cuestiones de orden público argentino. Bueno, después la práctica es otra cosa. Sabemos que, claro, el club que los iba a registrar, cuando lo habilitó la justicia ordinaria, no lo registró, porque no querían tener problemas ni con la AFA ni con la FIFA. Pero, digamos, el control de legalidad sobre los reglamentos federativos existe. Y quizá el último grupo que podemos hablar de las últimas sentencias donde existe este control de legalidad es en la ley que hablamos antes, 27.211, de los derechos de formación. Ahí hay como una especie de, digamos, fricción entre lo que dice la ley y entre lo que en general oponen los clubes demandados, que dicen, no, bueno, existe un reglamento federativo que se debe aplicar. El Estado no tiene derecho a reglamentar este tema porque es una cuestión que está los derechos de formación dentro del ámbito de especificidad del deporte, de la autonomía del deporte. Por lo tanto, el Estado es inconstitucional que haya reglamentado este tipo de materia de derechos de formación.
Bueno, es un tema que fue debatido y bueno, en forma aplastante, rotunda. La justicia ordinaria en fallos en buena parte de la geografía del país determinó que obviamente que el Estado tiene derecho y que se va a aplicar la ley nacional por encima de un reglamento federativo. Como casi todas las cosas, no hay una verdad absoluta, no es esto se va a aplicar siempre, hay cuestiones en contrario a veces también, pero, por ejemplo, en el tema de agentes, algunas decisiones en el cual algunos tribunales entienden que el reglamento federativo está por encima del Código Civil y Comercial, por la especificidad, pero en líneas generales está este control de legalidad, que, y para cerrar un poco ya toda la clase, vamos a hacer mención a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del año 95, que muchos conocerán, que es el caso Bosman. Después hubo otras, pero el caso Bosman, digo para ponerlo como un ejemplo, había una reglamentación federativa, en este caso de la Federación Belga de Fútbol, que decía que al finalizar un contrato de trabajo, el futbolista para ir a otro club tenía que el nuevo club indemnizar al anterior. ¿No es cierto? Se tenían que poner de acuerdo con el anterior y pagarle una indemnización, quién sabe por qué, ¿no? Porque puede tener 30 años el jugador, no era por el primer contrato ni nada. Una indemnización. Bueno, este jugador Bosman termina un contrato con un club belga y consigue un nuevo club en la segunda división de Francia. Bueno, no se ponen de acuerdo los dos clubes en la indemnización porque el club belga no se fiaba de que el club francés le iba a pagar, pedía unas garantías de pago. El club francés no se las daba. Síntesis, no se hizo, el jugador no pudo firmar su nuevo contrato de trabajo. No era transferencia, el contrato ya había vencido con el club belga. Muy bien, bueno, llevó todo un proceso judicial, vamos a hacerlo, a sintetizar a lo que queremos, estamos ahora hablando, y el tema llega al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Y uno de los planteos, ¿es legal el contenido del reglamento de la Federación Belga que exige que haya una indemnización entre clubes al vencer un contrato? ¿O va contra la normativa comunitaria? Porque el Tribunal Europeo solo puede hacer control de legalidad sobre el Tratado de la Unión Europea y sus normas, no puede hacerlo sobre leyes locales. Entonces, lo que planteaba, como este es un tema entre un club francés y un club belga, la libre circulación de trabajadores, que es uno de los pilares de la construcción comunitaria europea, y dijo, este reglamento federativo belga está afectando las garantías fundamentales que establece el Tratado de la Unión Europea. Este era el tema. En el fondo estaba diciendo, hacer un control de legalidad con, por un lado, la normativa europea y por el otro lado, el reglamento federativo. ¿Está ajustado a derecho o no? Bueno, síntesis. El tribunal dijo efectivamente que era ilegítimo esa obligación que ponía la Federación Belga, porque decía cómo un futbolista va a quedar dependiendo de que lleguen a un acuerdo los dos clubes para firmar un nuevo contrato, porque si no, no podían firmar, no se lo registraban. Entonces, bueno, aquí fue un claro ejercicio de control de legalidad que generó que caiga estos principios que tenía la Federación Belga, pero no tenía solo la Federación Belga, lo tenía también la italiana, la francesa, varias federaciones europeas tenían esta modalidad. ¿Dónde derivó todo esto? Dijeron, bueno, entonces estas indemnizaciones que nos estaban dando ya se pierden, porque no son obligatorias al finalizar el contrato. Todo termina, como muchos sabemos, en una negociación entre Unión Europea, la UEFA, sobre y la FIFA, por supuesto, sobre los derechos de formación. ¿Cómo hacemos ahora para indemnizar al club anterior? Y ahí es donde la FIFA, en el año 2001, 6 años después de esta sentencia, termina sacando el mecanismo de solidaridad y la indemnización por formación, que bueno, está en vigente hasta el día de hoy. Así que bueno, con esto cerramos todo el ejercicio de la clase y bueno, quedamos para cuando hagamos la clase presencial. Saludos a todos.